versículos 13 al 22. Daniel 6, del 13 al 22. Libro de Daniel, capítulo 6, versículos 13 al 22. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de la cautividad, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no fuese alterado. Pero el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante ti fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo malo. Oremos.
en la tierra por ser humanos. Un trabajo y la pérdida de él, un negocio y problemas en el negocio, un matrimonio y problemas y felicidad en el matrimonio, ¿verdad? Ambas cosas. Hijos, felicidad con los hijos y conflictos con los hijos. Salud y también enfermedad. O sea, tenemos muchas alternativas en nuestra vida humana. Pero tenemos que mirar entonces, por otro lado, cuáles son las alternativas que tenemos en la vida cristiana. Porque muchos nos centramos demasiado en la vida humana. Tenemos que centrarnos también en la vida cristiana. Todo lo que Dios en su gracia y misericordia nos ha dicho que nosotros tenemos en Cristo, aunque nunca lo hayamos usado, pero es nuestro. Dios en su gracia y misericordia ya lo ha hecho nuestro. Solamente hace falta que llegue el momento para que nosotros podamos reclamar lo que ya Dios ha apartado para nosotros. Por ejemplo, la Biblia habla claramente de que Dios en su gracia y misericordia siempre nos da la victoria. Así que cuando enfrentemos algún problema en la vida o alguna aflicción en la vida humana, tenemos que ir a la vida cristiana y encontrar qué me da Dios para que yo pueda, por su gracia, vencer. Y Dios, hermanos, está comprometido, no porque lo merecemos, sino por su voluntad. Él está comprometido siempre a darnos la victoria. Me he encontrado con cristianos que me dicen, ya pastor, ya no hay nada que hacer, ya, eso se perdió, ya ese negocio se acabó, ya no sigo orando por eso, pastor, ya. Pastor, ya vino un nuevo jefe y dijo que iban a sacar a todo el mundo, ya lo que estoy esperando es que me saquen. Ya, pastor, ese hijo mío, yo le hablé y le dije que dejara esos vicios y él me dijo que no, que él no lo iba a dejar. Ya, pastor, ese muchacho está perdido. Ya, pastor, ese matrimonio no hay nada que hacer. No, pero yo quiero hablar con él. No tiene nada que hablar con él, pastor. No, yo quiero hablar con ella. No, pastor, no vale la pena. No pierda su tiempo, me han dicho. Ya todo está perdido. ¿Sabe? Usted está demasiado concentrado en la vida humana y no ha mirado la vida cristiana y todo lo que Dios nos ofrece. Recuérdese lo que dice la Biblia. Somos en Cristo más que vencedores. Nunca se le puede olvidar eso. No todo está perdido cuando nosotros vamos al Señor. Y el Señor tiene como plan darnos continuamente la victoria. Siempre le recuerdo esa frase del doctor Warren Wiersbe, que él dice que el cristiano lucha desde una posición de victoria. Siempre. Porque eso es lo que significa estar al lado del Señor. ¿Cree usted que Dios en algún momento ha perdido alguna batalla? Ni que la perderá nunca. Ni la perderá Él, ni la pierde Él cuando lucha del lado de sus hijos. Nunca. Pero hermanos, sí es cierto que hay ciertas condiciones que Dios nos demanda para Él darnos continuamente la victoria. Por ejemplo, cuando la nación de Israel salió de Egipto, quien los sacó fue Dios, y Dios los sacó con mano poderosa. Ellos no tuvieron que batallar. Dios se encargó de mandar todas estas pruebas y todas esas plagas a los egipcios para que los egipcios y Faraón se vieran obligados a soltar a los judíos. Y así fue. De hecho, dice la Biblia, imagínense que esta es la tierra de Gosén y esta es la tierra de Egipto, dividido por este camino. Y cuando venían todas esas plagas, venían directo al lado de Egipto y no le caía nada a los judíos. El Señor le quiso enseñar que por su gracia y misericordia, Él va a dar la victoria. Pero cuando ellos salieron de Egipto, se encontraron en primer lugar con un hombre, con una nación y un rey llamado Amalek. Y ahora el Señor quería enseñarle que aunque Él le da la victoria, tiene que haber cualidades espirituales en cada uno de nosotros que faciliten que Dios nos dé la victoria. Por ejemplo, usted recuerda que Josué se fue a pelear con Amalek. ¿Y qué hizo Moisés? Se fue al monte y mientras estaba en el monte allá, dice la palabra de Dios que
mantuvo su mano levantada, y mientras él mantuvo su mano levantada, Dios en su gracia y misericordia le daba la victoria a Israel. Cuando bajaba las manos, entonces los Amalek prevalecían. Y luego le enseñó otro principio, hermanos, que es un principio que usted y yo tenemos que tener. La oración de Moisés le dio la victoria, pero hay un momento, hermanos, que con la oración sola tuya y mía no basta, por algunos motivos. Y entonces habían dos al lado, y cada uno levantó la mano de Moisés, lo ayudó a orar, y así dice la Biblia que él pudo mantenerse orando hasta que Dios le dio la victoria. Y él quiso enseñarle eso. Él quiso enseñarle eso con esa victoria. Y luego otra victoria significativa fue cuando iban a entrar a Jericó. Dice la Biblia que cuando iban a entrar a Jericó, Dios les dijo, no tienen que hacer nada. Solo tienen que rodear la ciudad una vez al día, por 6 días, y el séptimo día la rodean 7 veces, y entonces los muros se van a caer. Ahora mire 3 principios que vamos a mirar en Daniel, pero que también encontramos que Dios le estableció a los judíos. Primer principio, la victoria viene cuando nosotros dependemos del poder de Dios, que fue lo que pasó con las plagas. En segundo lugar, la victoria viene por la oración, que fue lo que pasó con Amalek. Y en tercer lugar, la victoria viene por la obediencia, que fue lo que pasó con los muros de Jericó. Ellos obedecieron. Y esos 3 principios siguen sosteniendo la vida del cristiano. No importa todo lo que enfrente, no importa todas las circunstancias que vengan a la vida. Y Daniel, lo que encontramos es que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, que son los 6 capítulos históricos, porque Daniel tiene 12 capítulos, 6 que relatan historias y 6 restantes o finales que son los que relatan profecías. Y mucha de esa profecía está relacionada con la victoria que Dios le iba a dar a la nación de Israel, aun cuando ellos se encontraban en el cautiverio. ¿Ha leído usted el libro de Daniel? Dios le habla de victorias que le iba a dar aun cuando ellos se encontraban en el cautiverio. Así que yo no sé en qué foso te encuentras hoy. No sé. Probablemente te encuentres en algún fosito, en algún cautiverio, por alguna situación en tu vida. ¿Culpa tuya o de otros? En el caso de Daniel fue por culpa de otros. Y muchas veces es por culpa de nosotros mismos. Por ahí estamos. Jonás estaba en el vientre del pez por culpa de él. Daniel estaba en el foso de los leones por culpa de otros. Pero a los dos los sacó Dios. A los dos los sacó Dios. ¿Y sabe por qué le digo eso, hermanos? Porque muchas veces uno dice, no, esto no se va a arreglar jamás, porque todo es mi culpa. Anoche estábamos en el retiro de matrimonios y paramos una pareja. Le preguntamos que en qué momento, cuáles han pasado por crisis en su vida matrimonial. Y hablamos de 12 aspectos que traen crisis en la vida matrimonial. Ese fue todo el tema del retiro. 6 lo cubrimos el viernes y 6 lo cubrimos anoche, sábado. Y yo le dije que si había alguna pareja que quería pararse y compartir con nosotros, habíamos como en total fueron como unas 210 personas al retiro, unas 105 parejas, algo así. Y ellos se pararon valientemente y dijeron la crisis que habían enfrentado. Y yo le dije a ellos, mire, cuando comienza algo malo en la vida matrimonial y nosotros no lo resolvemos adecuadamente, o en la vida familiar, o en la vida espiritual, o en la vida moral, o en la vida financiera, en cualquier área de la vida, porque cada uno habló de las crisis en su área, siempre las crisis comienzan de esa manera, y si nosotros no las enfrentamos correctamente, van subiendo y van subiendo y van subiendo y van subiendo. Si es una crisis financiera, ya usted tiene 2 tarjetas, ahora busca 2 más para que esta que corta el día 15, sacar y pagar aquella que corta el día 6,
y aquella que corta el día 6, pagar la que corta el día 30, y aquella la que corta el día 40, y aquella la que corta el día 50 del mes, porque a veces quisiera la gente que el mes tuviera 50 días para poder maniobrar con todo eso. Pero hay muchas gentes que están usando su razón para resolver las crisis. Y las crisis, hermanos, no se resuelven con razonamiento humano. No se resuelven, ni con los hijos. Siéntate ahí, entiende. Esa palabrita, nunca la use. Nunca use esa palabrita. Es que mi esposa no entiende, es que mi hijo no entiende, es que mi papá no entiende, es que el pastor no entiende. Me dijo alguien esta mañana, que le llamé y le dije, ¿vas a la iglesia? ¿Viene a la iglesia? Me dijo, no, pastor, estoy en un sitio. Oye, pero ese lugar y lo que tú estás haciendo no agrada a Dios, porque ya tú... No, pastor, entienda, pastor, entienda. Ya cuando me dicen eso, yo sé que cuando alguien me dice, pastor, entienda, es porque ellos no están entendiendo a Dios. Yo lo sé. Porque ya uno no busca, hermanos, el bien de uno anda buscando el bien de ustedes. Y eso no es por gusto humano. En la naturaleza humana es, allá tú con tu vida, pero no es el Espíritu de Dios, no es el sentir de Dios. Y entonces, cuando llega un momento que eso llega a un pico, ya es inminente la separación, el divorcio, los golpes, los gritos, la violencia. Cuando llega a un tope, y ellos hablaron de cómo llegaron a ese tope. Pero hermanos, como ese hombre comenzó a hablar y a decir, pastor, yo le pregunté a ella, ¿usted cree que la culpa ha sido suya también? Me dijo que sí. Y usted me dijo que sí. Pero él dijo, no. Aquí la culpa ha sido mía. Y yo he decidido que ya este asunto, decidí, no en ese momento, había decidido que esto no podía seguir así. Porque yo me di cuenta de esto, de aquello, de lo otro. Y yo recuerdo, porque yo fui parte, aunque no son personas de nuestra iglesia, son de otra iglesia de la MEVI, pero yo fui parte de sus situaciones difíciles. Pero mire, hermanos, ahora esa gente andan de lo más precioso, de lo más lindo, caminando del brazo. Porque cuando tú vas donde el Señor y te das cuenta de que por tu culpa tú vas caminando a la derrota y tú te cambias al lado de Dios, te pones del lado de Dios y Dios en su gracia y misericordia comienza a obrar y tú comienzas a depender de Él, no importa que te encuentre en medio de leones o que te encuentre en un horno de fuego ardiendo, el Señor va a estar contigo ahí. Y Daniel, hermanos, Dios hizo eso con él. Y recuérdense que cada historia de la Biblia no es una historia para hablarnos de lo que Dios hizo con un personaje, sino lo que Dios hace con todos los cristianos en todas las épocas, en todos los lugares, en todo el mundo. Porque hay un principio en la Biblia, Dios no hace acepción de personas, sino que en cada nación se agrada del que le teme y hace justicia. Él siempre se agrada de aquel que hace las cosas como Dios dice que las hizo Daniel en este caso, o Pablo, o Pedro, Juan, o Moisés, o cualquiera de ellos, hermanos. Y eso es lo que tenemos que aprender cuando leemos la Biblia. La Biblia no la leemos para poder saber lo que las Escrituras dicen. No es un libro literario, no es un libro para nosotros poder ubicar dónde se encuentra tal cosa. ¿Sabe usted dónde se encuentra la palabra del hijo pródigo? Sí. Dice el hijo rebelde, Lucas 15. ¿Tú sabes dónde se encuentra la palabra del hijo pródigo? Sí. ¿Dónde? En Lucas 15. ¿Y qué hizo ese muchacho? Que fue, resumen la historia, que él se fue donde sus padres y dejó a su papá y se fue a vivir perdidamente y después él se arrepintió y volvió. Ajá, tú lo sabes. ¿Puede ubicarla? ¿Se la puede explicar a otros? Sí. ¿Y tú, que eres un joven rebelde, qué estás haciendo con eso? Es demasiada gente que sabe demasiado de la Biblia, sabe un 100% de la Biblia y practica un 1% de la palabra de Dios. Y no es eso, hermanos. El propósito es que tú y yo nos beneficiemos de la obra que Dios nos da, cuando la comprendemos, cuando la entendemos, cuando discernimos lo que Dios nos dice. Daniel dice la Biblia que cuando él se metió allá con los que tuvo que comer legumbres, Dios le dio la victoria. 10 veces mejor fue encontrado.
Eso fue el capítulo 1. Capítulo 2, lo fueron a buscar para matarlo porque era de los sabios y nadie podía interpretar el sueño del rey. Y Daniel oró, dice la palabra de Dios, con sus amigos, y la escritura nos dice que Dios le dio la interpretación y no murió. Luego sus 3 amigos fueron echados al horno de fuego por obedecer a Dios, y dice la Biblia que Dios le dio la victoria y ni siquiera un cabello se quemó. Y luego Daniel, en el capítulo 6, encontramos que fue echado en el horno de fuego. Es un libro que nos apunta a todo lo que nos puede pasar humanamente y todo lo que nos puede pasar cristianamente si no nos quedamos de este lado, sino que siempre vivimos y resolvemos las cosas de este lado. Anoche, después terminó todo y nos acostamos, mi esposa y yo, y ella me dijo algo, como una queja. Y comenzamos ahí como de las 12 hasta la 1 conversando y hablando, oramos y todo terminó bien. Por la gracia de Dios. No, de esas cosas, ¿verdad? No, yo sé que todos les gustan saber lo que le pasa al pastor para estar enterado y todos los chismositos pero no fue nada malo, pero sí de esas cosas que uno tiene que estar siempre velando. Así que esta mañana que yo vine temprano, nos levantamos, yo vine y yo la llamé temprano y le dije, mi amor, ya llegué. Me dice, ay, qué bueno. Pero mi amor, mira con lo que respecto a lo que hablamos anoche. Ya tú sabes, vamos a echar para adelante. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la victoria. Las cosas se van a poner mejores. ¿Te acuerdas como el principio? Sigue adelante, yo estoy orando por ti, te amo y te quiero. Ese es el espíritu con lo que uno tiene que enfrentar todo. No quedarse como enchivado. No quedarse, ¿verdad? Ya. No, ya. Eso es lo que normalmente pasa. No, hermanos. Siempre tiene que haber ese espíritu. Dios nos guía a la victoria y tenemos que ir adelante. Y aunque sean cosas que no sean graves, pero que se pueden convertir en graves, nosotros tenemos que luchar y confiar en que Dios, en su gracia y misericordia, nos ha de dar la victoria. Y a Daniel, Dios le dio la victoria continuamente. Y a esos muchachos. Hay 4 hábitos, prácticas en la vida de Daniel que permitieron que Dios le diera la victoria continuamente. A mí me gusta mucho esa frase, hermanos, porque esa palabra, porque esa es la palabra que el mismo rey utiliza para referirse a Daniel. Pone esa palabrita. Y me gusta la palabra, esa palabrita continuamente, porque mientras David fue obediente a Dios, hizo la voluntad de Dios, dice la Biblia, hablando acerca de David cuando ya era un rey, y él comenzó a buscar a Dios y a depender de la gracia de Dios y a buscar el rostro de Dios. Dice, hablando de David, antes de que él pecara, dice, y puso guarnición en Edom, y en todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y luego dice, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Por donde quiera. Dice la Biblia que donde quiera que él iba, resultaba vencedor. Otro versículo dice lo siguiente, y puso luego David guarnición en Siria, otro pueblo, no Edom, de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová, Dios, dio la victoria a David por donde quiera que fue. Son frases, hermanos, yo las tengo subrayadas hace años, por donde quiera que fue. Dios le dio la victoria por donde quiera que fue, por donde quiera que fue. Pero recuérdese que la victoria está precedida por una batalla. Yo no le temo a la batalla, yo no le temo a la lucha, lo único que yo le temo es a la derrota. Usted y yo lo que tenemos que temerle no es a la batalla, es a la derrota. Me enfermé, no importa, no le temo a la enfermedad. Lo que yo estoy pensando es en que Dios me va a sanar. Yo no ando pensando, hermanos, en la batalla. Usted y yo tenemos que andar pensando en la victoria. Porque en eso es que Dios quiere que estemos enfocados en la victoria.
Y que no nos enfoquemos en nosotros mismos, sino que nos enfoquemos en Él. Y esperemos que Él en su gracia nos dé la victoria. Mire ahí en Daniel capítulo 6, lo que dice el rey cuando le dijo a Daniel que entrara al el foso de los leones. Daniel capítulo 6, versículo 6. Entonces el rey mandó y que trajesen a Daniel y le echó en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, léalo conmigo esa última parte, el Dios tuyo. No, todos. 16, 6, 16. ¿Qué yo le dije, perdón? Sí, perdón. Daniel 6, 16. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, todos, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Versículo 20. Ya esto es cuando Él aparece al otro día. Óigame, ese señor tiene más fe que muchos de nosotros. Un rey impío. Él fue al foso de los leones y se puso a llamar a Daniel. Es increíble, hermanos. Un impío diciéndole a Daniel, Daniel, tú estás ahí. Yo sospecho, yo iría, pero me imaginaría que los huesos hablarían. Y algunos huesos, porque esos leones pueden devorar hasta los huesos. Pero mire lo que dice él. Y el versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Versículo 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿todo conmigo? El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Siempre le añade esa palabrita, porque cuando este rey Darío llegó al reino, él no conocía a Daniel. Era un nuevo imperio. Él no sabía quién era Daniel, pero Daniel ya tenía una posición en el reinado anterior. Y dice la Biblia, eso fue con Nabucodonosor, el rey de los babilónicos. Darío es el rey de los persas. Y dice la Biblia que después vino Ciro. Y también con Ciro Daniel estuvo, porque quizás cuando vino Darío y dijo, ¿y quién es ese señor? Oh no, ese es un hombre muy leal al reino y que siempre está sirviendo a su Dios. Yo quiero que él trabaje conmigo. Y probablemente cuando ya Darío y ellos fueron quitados como reino y vino Ciro también. Y algo más, no solamente fue por el buen tino de estos reyes, sino que recuérdese que cuando usted y yo vivimos para Dios, Dios nos ayuda a hallar gracia frente a los hombres. Dios nos ayuda a hallar gracia frente a los hombres. Y ese hombre fue y le dijo, el Dios al cual tú continuamente. Hermanos, tenemos que poner esa frase en nuestras mentes. Lo de Dios, hermanos, no es por una semana, no es por un mes, es continuamente. Si usted me pregunta a mí como pastor, ¿verdad? A veces yo veo cristianos en esta iglesia que son así. Su vida, desde que recibieron a Cristo, continuamente fieles al Señor. Hay otros que son así. Tienen una vida accidentada en cuanto a su fidelidad al Señor, en cuanto a su continuidad viviendo para Dios. Y siempre tienen argumentos. Hermanos, usted y yo no tenemos argumentos para dejar de vivir continuamente para el Señor. No hay argumentos. Porque Él ha puesto todo el ejército del cielo a nuestro favor para que nosotros continuamente vivamos para Él en todas las áreas de nuestras vidas. Y siempre le hago énfasis en eso, en todas las áreas de nuestra vida. Hay áreas como cuando uno está en la escuela. ¿Cuántos de ustedes eran buenos en la matemática? A ver, en la escuela. ¿Cuántos no eran buenos en la matemática? ¿Cuántos que no eran buenos en la matemática pasaron matemática?
Usted ve, no necesariamente tenemos que ser buenos en todo, pero con el esfuerzo podemos pasar todo. Hay otros que no son buenos en la letra, no son buenos en las sociales, no son buenos en las naturales, pero pasaron. No necesariamente tenemos que ser buenos en todas las áreas, pero en todas las áreas tenemos que tener la victoria. En todas las áreas. Y si tú identificas que eres bueno en matemática, pues le da un repasito a la matemática y la deja ahí, pero sabes que eres más flojo en lengua española o eres más flojo en naturales y tiene que darle más duro a naturales, porque no importa que tú pases matemáticas, si te quema en lenguas naturales, si te quema en sociales, no vas a pasar de curso. Si viéramos la vida cristiana de esa manera, como es la promoción de un curso, que por una sola materia. Usted ve a los muchachitos que está el profesor en deporte diciéndole, baja. Y yo lo veo, algunos hacen así. Y el profesor le dice, tiene que bajar hasta abajo. La mayoría baja así. Pero hay algunos que se quedan así. Ahora, brinquen, muévanse para el lado, se mueven así. Levante la mano, el profesor de deporte le dice, tiene que hacerlo bien, mi hijo. Ay, profesor, eso es deporte. Y ahora le dicen, por deporte, tú te quemas un curso. ¿De verdad? Sí. Oh, está bien. Y comienza a bajarse. Porque por deporte tú te puedes quemar. Si tú no apruebas una asignatura, no pasas. Te quema. Nadie puede decir, no, yo estoy en la universidad y entonces estoy en la universidad y todavía tengo una materia pendiente del bachillerato. No es verdad. No te van a dar certificado con el que tú vayas. Tiene que pasar deporte, que es una materita floja, humanamente hablando, como muchas personas piensan, pero tiene un buen sentido, porque ojalá que todos entendiéramos que tal como necesitamos la lengua española para hablar, así necesitamos ejercitarnos para que es el lenguaje de nuestro cuerpo, ¿verdad? Para mantenerlo saludable. Hermanos, en todas las áreas, identifica cuál es el área con la que tienes que trabajar más. Pero Dios nos da la victoria en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Cuáles fueron aquí en este pasaje 4 hábitos y prácticas continuas, permanentes de Daniel, que ayudaron a que le facilitaron a Dios, a que Dios le diera la victoria? Hermanos, vamos a facilitarle a Dios que nos dé la victoria. No se olvide de eso. Vamos a facilitársela. Hay gente que se la pone difícil a Dios. Bueno, yo siempre digo, hermanos, si tú se la pones difícil a tus hijos, si se la pone difícil a tu esposo, si se la pone difícil a tu esposa, si se la pone difícil a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, al pastor, a los hermanos de la iglesia, si tú se la pones difícil a otro, se la estás poniendo difícil a Dios. Nunca te olvides de eso. Hay gente que siempre me dice a mí, bueno, pastor, yo le pregunto, mira, sé que tienen problemas en tu matrimonio, con tus hijos, ¿y cómo está tu relación con Dios? Bien, yo con Dios no tengo problemas, pero con ese muchacho cualquiera tiene problemas. Con ese marido mío cualquiera tiene problemas. Con esa mujer mía, pastor, yo bien con el Señor. Usted ve que yo voy a la iglesia, que siempre doy mi diezmo, que oro, que canto. Yo estoy bien con Dios, pero con ese, difícil. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún con sus enemigos le hace estar en paz. Si tu enemigo no quiere, va a tener que querer obligado, porque Dios lo va a forzar por causa tuya. Pero si tú no estás bien con los demás, tú no estás bien con Dios. Y es bueno que tú no estés enfocado en los demás, sería bueno que tú estés enfocado en Dios. Y que yo no estoy haciendo correctamente en mi relación con Dios en esa área. Porque en las Escrituras hay mandatos de Dios para todas las áreas de nuestras vidas. Hay mandatos de Dios que tenemos que ponerlo en práctica, hermanos. Tenemos que ponerlos en práctica. No lo minimice. En una ocasión yo me puse a buscar en la Biblia dónde dice que uno no puede comer comida ofrecida a ídolos. Y usted sabe que yo no lo encontré. Yo, pastor,
que me la paso estudiando la Biblia, no lo encontré. Y un día un hermano de la iglesia vino y me dijo, pastor, ¿usted sabe dónde fue que aparece que no debe comer comida sacrificada a los ídolos? Y yo le dije, no. Y me dio el texto. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Y toda esa comida del rey era una comida que primero la ofrecían a sus dioses. Yo no les recomiendo que vaya a hora santa, pero si va, no coma. Yo no sé, yo sé que la comida es la comida, pero a mí no me gustan esas cosas que están relacionadas a ídolos, a imágenes, a tradiciones humanas. No sé, no me gusta eso. Yo no voy. No tengo necesidad de ir, gracias a Dios, porque la mayoría de mi familia, de mi mamá, son creyentes y los de mi papá, pues no estamos tan relacionados. Y además que no voy, yo voy y cumplo cuando está en la funeraria o en la casa. Pero eso se encuentra en el libro de Éxodo 34:15, que dice así mismo, te invitarán y comerás de sus sacrificios. Y Daniel es un versículo que está como muy metido allá en Éxodo. Pero Daniel lo tenía muy claro en su mente y en su corazón. Y por eso rápidamente le dijo, no, señor rey, no. Un resorte, no vamos a comer esa comida. Pero mira, Daniel, si el rey se da cuenta y ustedes no comen esa comida, se van a poner sus rostros débiles. Ustedes parecen como que están pasando hambre y el rey me va a matar. No se preocupe. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que estemos saludables, aun cuando no estemos comiendo esa buena comida, porque era vino, era mucha carne, era mucha viandas, era comida muy abundante, la comida del rey. Pero ¿sabe qué, hermanos? Lo que Dios en su gracia y misericordia nos dice a cada uno de nosotros es que aún versículos como estos, enseñanzas como estas, Dios está pendiente de ti y de mí. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú no haces? ¿Qué tú dices? ¿Qué tú no dices? Dios está pendiente. Dios está pendiente si tú vas a obedecer esos mandatos de Él. Y desde ese momento, desde el principio, Dios pone sus ojos sobre nosotros. Mire lo que dice en Daniel capítulo 10. Recuérdense lo que dice la Biblia, el versículo de Daniel 1:8 que dice, y Daniel propuso, ¿lo recuerdan? ¿Cómo dice? Y Daniel propuso, ¿dónde? En su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él propuso en su corazón. ¿Sí lo recuerdan? Era joven. Lo que vamos a leer ahora es Daniel siendo viejo. Póngale usted 50, 60 años después. Daniel capítulo 10, versículo número 12. Dice, versículo 11, dice el ángel cuando se le aparece a Daniel. Daniel 10:11. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Lean todos conmigo el versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Oiga, hermanos, subraye en su Biblia o en su corazón esa frase. Desde el primer día que dispusiste tu corazón. Desde ese día el cielo está atento a ti. Y por esa causa yo he venido para ayudarte. Hermanos, la ayuda de Dios no es algo que la recibimos de una manera automática. Es el resultado de que nosotros
pongamos a Dios como nuestro ayudador, le obedezcamos, le agrademos, esperemos en Él, nos sacrifiquemos. Pero Él está pendiente desde el primer día. Desde el primer día que tú dispusiste tu corazón. ¿Y cuándo fue eso? 50 años atrás. 60 años atrás. Pero Dios en su gracia y misericordia está pendiente de nuestra vida. Y lo tiene ahí, hermanos, porque esa es la base para Él mandarnos su ayuda, para Él mandarnos su fortaleza. Comenzaste cuando tenías 16 años o 18 y ahora que tienes 70, todavía tú sigues continuamente dispusiendo tu corazón en buscar a Dios. Y mire 4 hábitos, como les dije, de la vida de Daniel, que son los que nos ayudan a entender en cuáles 4 áreas siempre tenemos nosotros que estar continuamente haciéndolo. Daniel capítulo 6 de nuevo. Daniel capítulo 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo referente al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Dios le da la victoria continuamente a aquellos que continuamente son fieles. Aquellos que continuamente son fieles. Esa fue la primera descripción que encontramos aquí. Cuando comienza la historia a tomar fuerza, cuando comienzan estos hombres a observar la vida de Daniel, la primera característica que se destacan es que no encontraron nada que acusarle, porque él era un hombre fiel. Ahora, ponga en mente esto, hermano. Nuestra fidelidad a Dios se refleja en nuestra relación con los demás y frente a los demás. Si usted está comprometido en obedecer a Dios de una manera personal, eso se va a reflejar en la vida que usted viva con los demás. Por eso dice la Biblia que ellos no encontraron ni falta en él, ninguna, porque él era un hombre fiel a su Dios. Y eso es, hermanos, lo que usted y yo tenemos que disponer en nuestro corazón. Vamos a serle fiel a nuestro Dios como compromiso personal, y que eso sea lo que brote y salga en todas nuestras relaciones y vidas terrenales. En todo. Que sea automático, que salga. Esa fidelidad al Señor a la que se mencionan estos mismos hombres, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Porque, hermanos, el plan de Dios es siempre perfeccionar su obra en nosotros. Y ser fiel, y muchos cristianos piensan como, bueno, pastor, mire, es difícil uno ser fiel, es muy difícil. Y más aún, la Biblia dice que uno tiene que ser perfecto, es difícil, no. Ese, si tú lo ves desde un punto de vista humano, si tú lo ves desde un punto de vista cristiano, y todo lo que el cristiano dispone para ser fiel, no es difícil. No es difícil. Al contrario, es estimulante. Es estimulante. El que tú seas fiel es estimulante. Porque tú sabes lo que le viene a aquellos cristianos que son fieles. Tú debes saberlo si has leído las Escrituras. Todo lo que le viene a los cristianos que son fieles al Señor. Cómo Dios se porta con el fiel. Cómo Dios ayuda al que es fiel. Cómo Dios sostiene al que es fiel. Frente a cualquier dificultad. Él se constituye en nuestro principal abogado. Usted tiene un problema en la justicia. ¿Y sabe lo que le dicen de una vez? Dependiendo del caso. Pero siempre le dicen, si es un casito complejo, ¿sabe lo que le recomienda? Búscate, ¿qué? Un buen abogado. Búscate un buen abogado. Búscate. Está hablando con un empresario cristiano y tiene unos problemas con la renta,
y me dijo, me recomendaron el mejor hombre en el país para hacer eso. Me va a costar un par de millones, pero lo busqué. Búsquete el mejor. Y mire, cuando usted es fiel a Dios, el mejor abogado está en el cielo y Él baja para defender tu causa. La palabra de Dios dice en el libro de, no lo busquen, en el libro de Números, capítulo 12, que dice la Biblia que Aarón y María comenzaron a criticar a Moisés. Y Moisés se quedó callado. Mire, hermanos, yo se lo digo por experiencia, porque la mayoría de las piedras se la tiran a los pastores. No es fácil uno saber que la hermana fulana, el hermano fulano, te está acabando, como dicen por ahí, y tú quedarte callado. Pero uno aprende que tiene que buscar el mejor abogado y dejárselo a él. Y tú lo sabes por tu trabajo, y tú lo sabes por tu familia, y tú lo sabes a veces en el vecindario, tú lo sabes, que te levantan causas que la gente se imagina, que sueña, que interpreta, que deduce, que entiende que las cosas no son como son, sino como esa persona cree que debe ser. Y a mí me gusta mucho una frase de Confucio. Lo cito porque es un hombre que fue muy sabio, más que religioso. Y Confucio dijo, las cosas no las vemos como son, sino como somos. Tú no ves las cosas, ni las cosas de la gente como las cosas son, sino como tú eres. Como somos es que vemos e interpretamos las cosas. Tú pones a dos personas a interpretar un hecho que están observando y es diferente como la ve uno, como la ve otro. Y es el mismo hecho. Y dice la Biblia que Moisés se quedó callado y Dios apareció y le dijo, cuando yo tenga un profeta, le hablaré por sueños y por visiones. Y luego le dijo, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Él es fiel. Y por eso yo he venido, no solamente él vino como abogado a defenderlo, él fue el abogado de Moisés, pero después que fue el abogado de Moisés, se puso para el otro lado y dijo, pero yo no soy abogado, yo estoy aquí en la barra de la defensa defendiendo a Moisés. Pero mi posición natural no es abogado. ¿Cuál es la posición normal de Dios? Juez. Así que aquí estoy defendiendo a Moisés y luego se puso aquí en el trono del juez y le dijo, y tú María vas a estar leprosa. Y se fue, y ella estaba la pobre María leprosa. Y dice la Biblia que tuvo el pobre Moisés que interceder por su hermana para que Dios la ayudara. Porque cuando tú y yo somos fieles, hermanos, tenemos la defensa del mejor abogado. Por eso apareció Dios para defender a Daniel. Y por eso siempre va a defender Dios, aparecer Dios a defenderte a ti y a mí. Siempre. Si tú eres fiel, vas a contar con el mejor abogado que puede haber aquí en la tierra. Si tú has faltado a Dios y has cometido alguna falta frente a Dios, tú y yo lo que tenemos que hacer es restituir nuestra vida y decirle a Dios, Señor, perdóname, yo quiero ser una persona fiel. Yo quiero vivir una vida fiel para ti, en mis palabras, en mis acciones, en mis tratos, en la forma en que yo resuelvo los problemas, en la manera en que yo los enfrento. Pero para Dios darle la victoria continuamente a alguien, esa persona tiene que ser fiel continuamente al Señor. Mire la segunda razón que encontramos aquí, Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer siempre. A quienes Dios continuamente le da la victoria, son aquellos que continuamente tienen comunión íntima con Él. Continuamente. Ay,
Espera acá, mi amor, ¿tú leíste hoy? No, no leí. Ay, pero no, tú debes leer. Ah, pero por un día que uno no lea. Por un día. ¿Y tú oraste hoy? No tuve tiempo para orar. No debiste orar. Por un día que uno ore, un día. Y tú vas para la iglesia hoy domingo. No, yo no voy para la iglesia. Pero mira, uno tiene que decir, por un domingo que uno falte, un domingo, uno. Aquella persona que tiene comunión íntima con Dios, no es un día, hermanos. No es una vez, 3 veces al día, 4 veces al día, 5 veces al día, 10 veces al día, porque es con Dios, hermanos. Es con Dios. Nos encontramos con el Señor de muchas maneras. A veces pensamos que solamente nos encontramos con Él cuando nos arrodillamos en nuestra habitación. No, pero nos podemos encontrar con Él en la calle. Tú puedes estar en la calle así, mientras otros están mirando lo que no deben mirar. Hay cristianos que están en la calle diciéndole, ay Señor, ayúdame a llegar temprano a mi trabajo. Señor, guárdame y cuídame. Y ahí arrancan y cruzan. Hay otros cristianos que cuando llegan al trabajo encuentran ahí que el asiento de su compañera está vacía. Y Luisa Pérez que no vino, y María del Carmen Ruiz que no vino. No, ella está enferma, está muy enferma. Ay Señor, ayúdame a María del Carmen, mi compañera, Señor. Sácala de eso, ayúdala por favor, que tú la levantes de ahí, que tú estés con ella, Señor. 2 horas después en su trabajo le llaman por teléfono, papá, mamá, mira que me llamaron, que tengo una entrevista del trabajo. Ay, qué bueno, mi hijo, que te vaya bien, mi hija. Y ahí de una vez de que cuelgue el teléfono, Señor, yo te pido por mi hijo que le vaya bien en su esa entrevista, que tú le abras las puertas. ¿Sí me entiende? Es que estar en comunión con Dios no es algo religioso, no es como venimos de la tradición religiosa, que fuimos el domingo, estuvimos en misa y ya cumplimos con Dios, y que hicimos nuestro rosario todas las tardes a las 6 y ya cumplimos con Dios. No, está hablando de comunión íntima, porque la calidad de tu relación se evidencia de la calidad de la frecuencia de tu relación. Si tú tienes una buena calidad de vida espiritual, se va a notar por la frecuencia en que tú estás con el Señor. Si tienes una buena relación con tu esposo, con tu esposa, se va a notar por la frecuencia con la que tú le llamas, hablas con él, con ella, se le acerca, le agarra la mano, le da un beso, le dice que le ama, y eso no parece ser como algo que es como de más. Y hermana, si tienes un marido así o una esposa así, no te sientas, ay, es que él empalaga. Yo he oído algunas quejándose de eso. Yo recuerdo de una señora que me dijo, ay, es que mi marido empalaga. Y otra le dijo, préstamelo, que el mío no es así. Préstamelo por un par de días, le dijo. Préstamelo, que el mío no es así. Si te tocó un marido que para todo te llama, que para todo siempre anda pensando de ti, y que te traje este regalito, y mi amor, dame un beso, pero tú no me diste uno, y si yo te digo ahorita, pero dame otro ahora, sí, está bien, y te lo da, pero yo nunca le diga yo estoy cocinando, o nunca le diga a la esposa eso, si la esposa es así. La calidad de tu continuidad habla de la calidad de tu afecto, de tu amor, de tu apego, de tu cercanía. No solamente con Dios, sino con todos. Y por eso dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos le hará conocer su pacto. Los apóstoles tuvieron 3 años y medio con el Señor. Todos los días se levantaban y caminaban con el Señor. Y en San Juan 15 le dice, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os llamaré amigos, porque todo lo que sé de mi Padre os lo he dado a conocer. Es que esa relación tiene que crecer más. ¿Y qué tú eres de Dios? Hijo. ¿Pero qué tipo de hijo? No, un hijo amado, porque yo amo a mi Dios. Tú eres cristiano, sí, pero ¿qué tipo de cristiano? Oh, un cristiano fiel, consagrado y dedicado. No te quedes solamente en que soy hijo de Dios, que soy cristiano. No. ¿Y tú de qué iglesia eres? Miembro de la Iglesia Bautista Fundamental en Honduras. Pero no solamente miembro, yo soy un siervo de la iglesia y de los hermanos.
Yo estoy al servicio de los hermanos. ¿Sí me entiende? No te quedes en el nivel bajo. Sigue y sigue a otros niveles donde tu compromiso y tu servicio y tu dedicación sea aún mayor. Eso es lo que encontramos con este hombre Daniel. Seguía, dice la Biblia, como lo solía hacer siempre. Y quizás su esposa le dijo: mi amor, ¿tú no sabes el peligro al que te expones? ¿Tú no sabes que hay un edicto del rey? Y quizás Daniel le dijo: yo prefiero exponerme al peligro de los hombres por desobedecerle a ellos que exponerme al peligro de desobedecer a Dios. Yo prefiero eso. Yo prefiero exponerme a estar mal con alguien y no exponerme a estar mal con Dios. Porque los cristianos que ya tienen esa relación tan íntima con el Señor no la cambian por nada. Le dijo Ezequiel al profeta Ezequías: tu esposa se va a morir. No llores, no haga lutos, no haga nada. Y dice la Biblia: al otro día se murió mi mujer e hice como Dios me mandó. Ese tipo de personas así que caminan cerca de Dios, no importa lo que le pase, esa gente va a seguir en comunión íntima con el Señor. Van a seguir. Y eso es lo que Dios en su gracia quiere. Dios le da la victoria continuamente a aquel que continuamente tiene comunión íntima con Él. Capítulo 6, versículo 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? En tercer lugar, hermanos, Dios le da la victoria continuamente a aquellos que continuamente sirven al Señor. Continuamente sirven al Señor. Hermanos, lo que pasa en el cielo, Dios quiere que pase en la tierra. Aquí en la tierra Dios tiene un grupo de gente, de hijos de Él, criaturas de Él, que deben vivir para servirle. Porque en el cielo Él tiene un grupo de criaturas de Él que están viviendo siempre para servirle. Oiga lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. No tiene que buscarlo, yo se lo leo. Oiga lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Dice lo siguiente: y yo dije, preguntándole Juan en su revelación, ¿quiénes son estos? Y él le dice: y yo dije, Señor, tú lo sabes. Y él dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas con la sangre y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y Él está sentado sobre el trono, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dice: estos que están delante de Dios les sirven de día y de noche. Igual como está ese ejército sirviendo a Dios en el cielo de día y de noche, así debemos estar nosotros aquí en la tierra sirviendo a Dios de día y de noche, continuamente. Recuérdese que servir a Dios en aquella época no era repartir tratados, venir a predicar. El servicio a Dios estaba relacionado con lo que Dios lo había elegido o le había escogido o le había asignado a hacer. En este caso, Dios dice en la Biblia que a Daniel Dios le dio visiones y fue profeta. Y él continuamente estaba recibiendo eso y comunicándoselo al pueblo. El servicio a Dios es yo identificar qué es lo que Dios quiere que yo haga en el bien de otros para su gloria como instrumento de Él, y que continuamente, de día y de noche, como pasa en el cielo, yo lo hago aquí en la tierra. Una de las peticiones, hermanos, con las que tenemos que comenzar el día de hoy, cada día en la mañana, es decirle: Señor, úsame para ayudar a alguien. Úsame para servir a alguien hoy, quien fuera. Recuerdo que yo le pedía, siempre suelo pedirle eso al Señor, y un día le pedí al Señor eso,
Y ya eran como las 8 de la noche y yo no había contabilizado que a alguien había ayudado. Porque a veces nosotros le pedimos cosas a Dios y las dejamos en el aire. Pero es bueno como uno llevar su contabilidad personal. Y como a las 8:30 de la noche me llamó alguien. Y yo dije, ahora es. Y comencé a ministrarle. Y qué bueno que le pude ayudar. Siempre es bueno que estemos sirviendo al Señor continuamente. Gente me dice, pastor, ¿usted no se cansa con tantos problemas de la gente? Y yo le digo, no. Es más, me gusta que me estén hablando de sus problemas. ¿Y por qué? Porque yo no lo veo como un acto humano, sino un acto divino de Dios a través de mí. Y yo siempre le digo al Señor, cuando viene gente a pedir consejo, Señor, ellos vienen a ti a través de mí. O sea, ellos no vienen donde mí, ellos vienen a donde ti. Ellos quieren saber qué piensas tú, qué crees tú. Entonces uno no tiene que cargarse de los problemas de los otros. En otras palabras, uno lo que tiene que cargarse es de la solución de los problemas de otros, que son los que Dios en su gracia y misericordia siempre nos da. Y si tú ves cualquier cosa para Dios que tú haces para servirle, desde el punto de vista espiritual, tú vas a poder. Si lo ves desde el punto de vista humano, no vas a poder. Y si lo hace, eso es lo que más batalla yo tengo. A veces yo mismo me decanto y me lloro, como dicen, porque yo digo, le digo a fulano, a fulana que se encargue de tal cosa en la iglesia. Y dirá, ¿por qué, pastor? Porque muchas veces lo he hecho. Y gente ha servido a Dios de una manera humana. Y cuando vienen las pruebas y vienen las críticas y vienen que aquel no estaba de acuerdo con lo que tú dijiste ni hiciste y que aquel no quiere obedecer y aquel, lo dejan. Y donde a mí me dicen, no, pastor, póngame otra clase de escuela dominical. Esa gente nunca van, son impuntuales. Esa gente siempre están, no le hacen caso, no quieren obedecer. No. Las personas que sirven a Dios se deleitan no solamente porque tienen aceptación, sino porque están haciendo algo para el Señor y para el bien de otros. Y no importa que a alguien no le guste. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, a los fariseos no les gustaba a Cristo y Él siguió. Los sacerdotes lo enfrentaban y Él siguió. Tuvo problemas con los saduceos y Él siguió. Y tú y yo, hermanos, cuando servimos de corazón a Dios, seguimos y seguimos y seguimos. Y eso es lo que Dios en su gracia y misericordia quiere. Mire lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lección se halló en él. Todos lean conmigo las últimas 6 palabras. Porque había confiado en su Dios. Dios le da continuamente la victoria a aquellos que continuamente confían en Él. Él había confiado en Dios. Y la Biblia dice que ninguno de los que confían en ti serán avergonzados. No serán avergonzados. Y Daniel no fue avergonzado. Repito, hermanos, Dios en su gracia y misericordia le da la victoria, en primer lugar, a aquellos que continuamente son fieles. Dios le da continuamente la victoria a aquellos que tienen una comunión íntima con Él continuamente. Dios le da la victoria a aquellos que sirven continuamente a Dios. En último lugar, Dios le da la victoria a aquellos que continuamente confían en Dios. Por eso dice el Salmo, Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En ti ha confiado. En el libro de Nahum dice lo siguiente: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Él es una fortaleza en el día de la angustia, pero dice la palabra de Dios, Él conoce a los que confían en Él.
Por eso dice el Salmo, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Piensen en eso. Estaba por los lados hace unos años atrás, andaba con la hija de nuestro hermano, el pastor Suárez, que vive en Holanda, y mi esposa y yo estábamos predicando ahí en Irlanda del Norte, y de ahí volamos a Holanda, y fuimos a una zona en Holanda, Bélgica, por ahí, donde se dio la batalla de Napoleón de Waterloo. Y hermanos, ahí murieron mucha gente, pero ahí está el monte, ahí está, no se ha muerto, no lo mataron, está, ahí está. Ese montecito, una montañita con un llano grande, ahí está. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Un monte donde ha habido muchas batallas, un cristiano donde hay muchas batallas y muchas luchas, pero ahí está, porque ha confiado en Dios, porque continuamente confía en Dios, porque continuamente sirve a Dios, porque continuamente es fiel a Dios, porque continuamente está teniendo comunión íntima con Dios, continuamente. Que no se diga otra cosa de ti, de mí, que no sea que continuamente, en cada área de nuestras vidas, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y Él nos va a dar la victoria continuamente. No le tenga miedo a la batalla, téngale miedo a la derrota. Téngale miedo a salir derrotado en cualquier problema. Téngale miedo, pavor. Pero para eso, enfrente todas las cosas como cristiano, no como humano. No sea usted, trate de que sea Dios que lo haga. Oremos. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias en el nombre dulce y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque tú nos das el privilegio, la bendición, Señor, de vivir para ti, de servirte a ti, de honrarte a ti, Señor, como solo tú mereces. Aprender a tener una vida continua, siguiendo esa palabra que aparece mucho en el Nuevo Testamento, que debemos ser constantes en la oración, constantes en el servicio, constante en nuestra comunión contigo, constante en nuestra confianza en ti, confianza en vivir una vida santa, constante en vivir una vida separada para ti, Señor, constante. Y te veremos a ti constantemente obrando en favor de nuestras vidas. Señor, ayúdanos con tu poder, ayúdanos con tu divina gracia, ayúdanos, Señor, con tu poderoso y santo Espíritu, de tal manera, mi Dios, que podamos por la gracia tuya entender que en la vida humana vendrán muchas cosas, pero que ya nosotros no actuamos, pensamos, reaccionamos, resolvemos, hablamos como humanos, sino siempre como cristianos, para que nuestro Dios esté a nuestro lado y nos dé la victoria como se la dio a Daniel por los 80, 90 años que él vivió, porque él desde el principio dispuso su corazón. Señor, obra con tu poder en cada uno de nosotros. Así con sus ojos cerrados.